Nuestro planeta era una tierra de gigantes. Serpientes tan largas como un autobús. Aún a día de hoy sigo totalmente sorprendido por este animal. Asesinos del océano con mandíbulas tan grandes como para engullir a una persona. Estas mandíbulas fueron capaces de arrancar este trozo de coche. Y depredadores que empequeñecerían a los tiranosaurios. Estamos hablando de algo enorme que te podría partir en dos con un solo movimiento. Pero de todas las criaturas que han existido, ¿cuál es la más grande? Vamos a utilizar los últimos descubrimientos y la ciencia de vanguardia para revelar un top 10 de las bestias más grandes que han caminado por la Tierra, surcado los mares y volado por los cielos. Esto es una pasada. Las 10 bestias más grandes del mundo. Analizamos las mayores bestias gigantes de todo el reino animal, especie por especie. Y guiándonos por la longitud, haremos una cuenta atrás del 10 al 1. El primero de nuestra lista es una criatura que nunca os esperaríais. Una bestia terrible, el insecto más grande que jamás haya existido. Mucho antes de los dinosaurios, un gigante alado aterrorizaba los cielos. Con una velocidad de más de 30 kilómetros por hora y unas mandíbulas que podían despedazar a pequeños reptiles, su nombre común es libélula gigante. Se descubrió una evidencia de este antiguo insecto en 1940 en el condado de Noble, Oklahoma, en el sur de Estados Unidos. En la actualidad, el experto en insectos Brian Farrell se dedica a cuidar de esa evidencia, un fósil frágil que tiene 275 millones de años. Es un fósil realmente espectacular. Este fósil es el insecto alado más grande jamás descubierto. Para hacernos una idea de lo enorme que era este insecto, aquí tenemos una libélula moderna de las grandes para comparar. Solo mide a lo sumo una quinta parte del tamaño de esta Meganeuropsis. Con solo mirar esta ala es evidente lo grandes que podían llegar a ser estas libélulas. Tenía 4 alas, y las dos mayores abarcaban una envergadura de 76 centímetros, 6 veces más que muchas libélulas modernas. Si siguieran existiendo hoy en día, serían tan grandes como un halcón. Y sus alas tendrían una longitud similar a la del brazo extendido de un hombre de 2 metros. A partir de fósiles más pequeños pero más completos, los expertos han descubierto que las libélulas gigantes no solo se parecían a las libélulas de la actualidad, sino que su anatomía era increíblemente similar. Así que es probable que también se comportarán de la misma manera, como cazadoras mortales. Anthony Leonardo es un especialista mundial en libélulas. Está desentrañando los secretos que hacen de estas criaturas unas asesinas expertas. Tienen 4 alas que pueden batir de forma independiente. Si miramos las alas de cerca, son impresionantes. Las libélulas pueden volar hacia adelante, hacia atrás, boca abajo y realizar unos giros muy pronunciados. También tienen ojos con visión de casi 360 grados, unas patas fuertes para agarrar insectos y unas mandíbulas asesinas. Tienen unas mandíbulas enormes capaces de cortar y triturar a sus presas muy rápido en trozos chiquitos que finalmente se acaba tragando. Pero ¿por qué las libélulas gigantes eran tan grandes y por qué las actuales son mucho más pequeñas?
La respuesta está en la forma en que respiran todos los demás insectos. Los insectos no tienen pulmones. En la cara externa del cuerpo de la libélula hay unos orificios llamados espiráculos, que son unos agujeritos que se abren y se cierran y que básicamente tienen unas pequeñas bombas que insuflan aire en el cuerpo de la libélula y luego se lo llevan de vuelta. Una vez que cruza los espiráculos, el aire se mueve a través de una red de tubos llamada tráquea. De esta manera, el oxígeno llega directamente a cada célula del cuerpo. El problema es que hay tantos tubos que queda poco espacio para los músculos. Y eso es lo que impide que las libélulas de hoy crezcan más. Entonces, ¿cómo es que en el pasado sí alcanzaron ese tamaño monstruoso? ¿Cómo acumularon el suficiente músculo en sus cuerpos para desarrollar unas alas gigantes? Un paleobiólogo de la Universidad de Medio Oeste, John Vanderbrooks, cree tener la respuesta. Está haciendo experimentos para descubrir los secretos que hacen a un insecto más grande. John piensa que su mayor crecimiento se debía por completo a la cantidad de oxígeno que había en el aire que respiraban. El oxígeno era mucho mayor en el pasado. Actualmente abarca el 21% de la atmósfera que nos rodea. En aquel entonces llegaba al 31%. Puede que un 10% adicional no parezca mucho, pero es un 50% más de oxígeno que el que respiramos hoy en día. Así que quizá ese aumento de oxígeno en la atmósfera fue lo que posibilitó que los insectos pudieran crecer y volverse tan grandes. Para investigarlo, John decidió hacer algo radical. Cambiar el oxígeno que los insectos podían respirar. Primero empezó por las cucarachas y les aplicó unos niveles de oxígeno mucho más bajos que los que disfrutan normalmente. En esta cámara tenemos cucarachas criándose en niveles de oxígeno inferiores de alrededor del 12%. Fijaos en el tamaño de este individuo. Parece grande, pero en realidad es pequeña para la especie. A continuación, John somete a otras cucarachas a los niveles de oxígeno del pasado. En comparación, las cucarachas de aquí abajo se están criando en un nivel de oxígeno alto de aproximadamente un 31%, y fijaos ahora en el tamaño de esta otra. Es mucho más grande que las criadas bajo niveles menores de oxígeno. Y la diferencia es aún más pronunciada si comparamos los dos ejemplares. Los resultados son claros y sorprendentes. Donde hay más oxígeno, los insectos pueden tener un sistema de respiración interno más pequeño. Ahora podemos afirmar definitivamente que cuando hay más oxígeno, eso permite al animal desarrollar más cosas en el interior de su cuerpo, por lo que puede tener más músculos y convertirse en uno de estos depredadores grandes y feroces que había hace 300 millones de años. Si hubiéramos estado entonces para presenciarlo, la libélula gigante habría sido una imagen verdaderamente terrorífica. Este fue el mayor insecto que sobrevoló los cielos de la Tierra. Pero nuestra siguiente bestia es muchísimo más grande. Pasemos de la libélula gigante a 27 millones de años atrás. En aquella época, en los cielos, reinaba un gigante con plumas. Con unas alas tan anchas como una carretera de 2 carriles y una velocidad de crucero mayor que la de Usain Bolt, podría viajar a todos los rincones del planeta. La existencia de este ser salió a la luz en Carolina del Sur, Estados Unidos. En 2010, el paleontólogo Dan Sepkal descubrió una colección de huesos en un almacén del Museo de Charleston. Cuando abrimos el cajón y vi esto por primera vez, fue realmente espectacular. Al sacar los huesos, Dan se dio cuenta de que era un hallazgo fuera de lo común. Hay un cráneo con una mandíbula dentada que casi parece la de un cocodrilo.
Pero no era ningún tipo de reptil. Lo que Dan había descubierto era el ave voladora más grande de todos los tiempos, una nueva especie a la que llamaron Pelagornis sandersi. Este elemento tan grande de aquí es el húmero. Este es el primer hueso del esqueleto del ala, por lo que equivale al hueso de la parte superior del brazo en un esqueleto humano. Este hueso concreto es más largo que todo mi brazo, así que se trata de un ala muy larga. El cuerpo de esta ave gigante medía 1,83 m. Con una envergadura de 7,32 metros, el ave más grande que vive actualmente, el albatros errante, cabría fácilmente en una de sus alas. La envergadura del Pelagornis rivalizaría con la de un avión Harrier. Todo el esqueleto nos indica que esta ave debió de haber volado, pero ¿cómo algo tan grande pudo haberse sostenido en el aire? Una mirada más de cerca a los huesos le proporciona a Dan una pista esencial. Al igual que las aves voladoras de hoy en día, sus huesos son huecos y muy finos. La pared ósea es de 1 milímetro de espesor, así que este animal era muy ligero para su tamaño. Hay menos peso que soportar durante el vuelo. Competiría con la envergadura de un avión de combate, pero esta ave gigante pesaba solo 21,77 kilogramos, menos de 1/3 del peso de un humano adulto. No obstante, hay un hueso que arroja dudas sobre la capacidad de este animal para volar. Este hueso, la escápula, es el equivalente a nuestro omóplato y, como veis, es muy pequeño. De hecho, tan pequeño que resulta cómico. Y esto nos revela que, sin duda, esta ave no aleteaba mucho. Si no batía sus alas, ¿cómo volaba el Pelagornis? Un experto en biomecánica de vuelos, Mike Habib, cree que la respuesta se encuentra aquí. He venido a volar en ala delta por primera vez y estoy emocionadísimo. Espero que esto me dé una idea de cómo sería ser un Pelagornis. Un ala delta tiene una envergadura similar a la de un Pelagornis. También es ligero, tiene un esqueleto tubular hueco y un ala grande y rígida. La física no cambia, así que el ala de un avión o de un ala delta es muy similar a la de un animal, a pesar de que están hechas de otra pasta. La única manera de que Mike pudiera levantar el vuelo sería correr hacia el viento. A ver si corro como es debido y despegamos. No quiero ser uno de esos a los que les tienen que empujar a rastras. ¿Listo para despegar? Sí, adelante. Esto es una pasada. ¡Qué fuerte! Me está dando una idea de qué habría sentido un animal volador gigante en el pasado. Esta es una obra de ingeniería fantástica y una gran forma de elevarse, pero un Pelagornis lo haría mucho mejor. Hace 27 millones de años, la naturaleza creó una criatura que era 4 veces más eficaz que un ala delta. De hecho, el Pelagornis era mayor planeador que cualquier ser que haya vivido o cualquier cosa que la tecnología haya producido nunca. Estuvimos en el aire durante unos 10 minutos. Un vuelo largo, pero el Pelagornis habría sido uno de los campeones de vuelos de larga distancia. Probablemente podía mantenerse en el aire durante semanas o incluso meses. Permanecer en el aire durante largos periodos de tiempo era esencial para el Pelagornis. Sus dientes óseos, ideales para capturar peces, revelan que era un ave marina. Hace 27 millones de años, el Pelagornis vivía en un entorno de mar abierto. Seguramente eran capaces de atravesar miles de kilómetros de océano sin pensárselo mucho. ¿Y cómo logró el Pelagornis una hazaña tan extraordinaria? Dan cree que la clave puede estar en el maestro actual de los vuelos sobre océanos, el albatros errante. Los albatros utilizan la forma en que el aire que fluye sobre el mar puede cambiarles la velocidad y llevan a cabo una maniobra temeraria llamada vuelo dinámico.
Dan cree que si el Pelagornis sobrevivió en el mar, debió de haber hecho lo mismo. Si nos fijamos en las olas, el viento que hay justo por encima de las olas es menos fuerte que el viento que hace más arriba, a mayor altitud. Sobre todo en los mares abiertos, y las aves que dominan la técnica del vuelo dinámico pueden aprovecharse de eso. Se lanzan a la superficie del océano y luego vuelven hacia arriba en el último segundo. Ese momento les da el suficiente impulso para volver a elevarse y coger las corrientes de aire más fuertes. Al volar en esta especie de bucles, los Pelagornis eran capaces de cubrir distancias largas y capturar a peces desde la superficie sin gastar mucha energía. Esta fue el ave voladora más grande y más eficiente de la historia del mundo. Gobernaba los cielos del océano. El Pelagornis estaba en el límite de lo que las grandes aves podían crecer sin dejar de mantenerse en el aire. Pero si os parece grande, preparaos para la bestia que viene en el número 8. Imaginaos que entráis en un zoológico moderno donde se las han arreglado de alguna manera para resucitar al mamífero más grande que ha caminado por la Tierra. Lo que veis es esto, una criatura de 20 toneladas de carne y más alta que un segundo piso. Las evidencias de estos antiguos mamíferos gigantes aparecieron en el siglo XX en lo que hoy es Pakistán. Pero actualmente esta evidencia se encuentra lejos de Asia. El paleontólogo Michael Fortelius está investigando una extraordinaria colección de los huesos de esta bestia en el Museo de Historia Natural de Londres. Cuidado. Este cráneo colosal es testimonio de su gran tamaño. La cabeza se apoya en un cuello muy largo. Nunca se había visto nada parecido. Si juntamos todos los huesos, vemos algo que parece un cruce entre una jirafa y un elefante. Se llama Paraceraterio. Es tan grande que un hombre de 1,80 m cabría fácilmente entre sus patas. Medía 7,62 metros de altura. Era casi el doble de alto y el triple de pesado que el mamífero terrestre más grande de la actualidad, el elefante africano. Y con casi 8 metros de la cabeza a la cola, era tan largo como un tanque Abrams. La pregunta obvia es, ¿por qué eran tan grandes? Pero hay una complicación añadida. Mientras algunos científicos creen que los paraceraterios vivían en los bosques densos, Michael Fortelius piensa que el hábitat de esta criatura era áspero. Afectado por la escasez de agua y de vegetación. ¿Cómo puede un animal convertirse en un gigante cuando la comida no abunda? Michael Fortelius cree que la respuesta está en sus dientes. Observar los dientes nos permitirá entender por qué este animal se hizo tan grande. Los dientes están desgastados de una manera que solo ocurre cuando comes hojas. Y por comer hojas, este animal adquirió una altura que le daría una ventaja enorme. Al igual que una jirafa, podía llegar a los alimentos que estaban fuera del alcance de la mayoría de los animales. Eso explica la altura del paraceraterio, pero no su inmenso volumen. Fortelius cree que la explicación se puede encontrar en el entorno duro en el que vivía, donde las condiciones, en vez de dificultar, favorecieron ese crecimiento del animal. Si eres pequeño y pasas un día sin beber agua, te puedes llegar a morir. Pero cuanto más grande seas, más puedes aguantar. Más tiempo puedes sobrevivir y más puedes durar sin comida y sin agua. Creo que eso fue lo que aumentó su tamaño. No todos están de acuerdo con la teoría de Fortelius,
Pero no hay duda de que, de algún modo, el Paraceraterio prosperó. Y debe de haber consumido grandes cantidades de vegetación cada día. Para encontrar suficiente comida tenía que atravesar cientos de kilómetros cuadrados. Y esa puede ser la razón de lo que es, quizá, lo más destacable de este increíble animal: sus pies. El experto en biomecánica John Hutchinson ha analizado los huesos del pie del Paraceraterio y creado un modelo en 3 dimensiones. Está sorprendido por lo mucho que se parece al de uno de los gigantes de hoy en día, el rinoceronte. De hecho, con un peso de solo 1/6 parte de su tamaño, el rinoceronte es el pariente vivo más cercano al Paraceraterio. Y la investigación de Hutchinson muestra que, en términos de tamaño, sus pies soportan los mayores pesos. La presión de los pies de un rinoceronte es mucho mayor que la de un caballo, un humano o incluso un elefante. Los rinocerontes de hoy siguen viviendo con una presión excesiva en los pies y parece que en el caso de los paraceraterios era aún más extrema. Tanto en los pies del rinoceronte como en los de su primo antiguo hay 3 uñas gigantescas con forma de cascos. También hay una almohadilla de grasa diseñada para actuar como amortiguador. El pie del Paraceraterio es proporcionalmente más delgado que el de un rinoceronte, lo que significa que tiene que soportar aún más presión. Mis cálculos indican que el Paraceraterio podría haber soportado hasta un 50% más de presión en sus pies que la que soporta un rinoceronte. De hecho, este fue el mamífero más pesado que ha caminado sobre la Tierra, y los cálculos de John sugieren un hecho extraordinario. El Paraceraterio habría puesto más presión sobre sus pies que el que un tanque medio pondría en el suelo. Y eso es bastante asombroso. Este fue el mamífero terrestre más grande que jamás haya existido, y con esas pisadas tan fuertes, lo conveniente para los demás habría sido apartarse de su camino. De momento, en este top 10 de las bestias más grandes del mundo, hemos visto a una libélula mortal del tamaño de un halcón, un ave gigante del tamaño de un avión, y un mega mamífero con el doble de tamaño que un elefante africano. Pero a continuación viene un ser aún más grande que podía elevarse a los cielos. Esto es lo más cerca que el mundo ha estado nunca de tener a un dragón alado en la vida real. Hace 70 millones de años, mientras los dinosaurios dominaban la Tierra, los cielos los gobernaban los pterosaurios. Su nombre significa lagartos alados, y el paleontólogo Gareth Dyke ha pasado más de 10 años buscándolos. Los pterosaurios son interesantes porque son el primer grupo de vertebrados que evolucionó a poder volar, mucho antes que los pájaros y que los murciélagos. Su investigación le ha traído a Rumanía, a la región de Transilvania, más conocida como el hogar del legendario monstruo Drácula. Hace 70 millones de años, el clima de esta zona era muy distinto. Islas grandes en un mar tropical con abundante vegetación, un montón de vida animal y vegetal y muy altas temperaturas. No podría ser más diferente al clima actual. Estos acantilados de arenisca roja contienen un gran número de fósiles. A medida que la roca se erosiona, cada vez se ven más. Lo que tenemos aquí son algunos de los huesos de pterosaurios que hemos recogido en esta región en los últimos años. Este, por ejemplo, es de unos 6 centímetros de longitud, por lo que perteneció a un animal con una envergadura de 1 o 2 metros. El tamaño medio de los pterosaurios. Pero en el año 2008, unos compañeros de Gareth
bajaron por los acantilados y descubrieron algo extraordinario. Esta vértebra es de la misma parte del cuello de un pterosaurio gigante. Es bastante corta y robusta, pero enorme en comparación con las vértebras de tamaño normal que se encuentran aquí. Así que vemos enseguida que se trata de animales de proporciones gigantescas. Cuando se contrastó el hueso del cuello con un modelo de esqueleto de pterosaurio, quedó claro que era uno de los miembros más grandes de la familia de los pterosaurios jamás descubierto, comparable a los especímenes gigantes que se encuentran en Estados Unidos. Con casi 5 metros de altura, estos pterosaurios podían ser casi 3 veces más altos que un ser humano. Lo suficientemente altos para mirar a los ojos a una jirafa. Sus extremidades anteriores también eran unas enormes alas que, desplegadas, podían extenderse hasta los 11 metros de diámetro, lo mismo que un Learjet moderno. Tenía un pico de más de 1,5 metros de largo, ideal para capturar otros animales. Y ninguna criatura viviente ha tenido una envergadura mayor. Aunque parece obvio que los pterosaurios gigantes volaban, eran tan grandes que los expertos se han preguntado cómo es que lograban despegar del suelo. Ya sabemos que el Pelagornis, con su envergadura de 7,3 metros, era enorme y aún así podía volar. Pero la dificultad a la hora de elevarse impedía que algunas aves grandes crecieran más. Entonces, ¿cómo es que un pterosaurio de 250 kilos y una envergadura de 11 metros era capaz de volar? El experto en biomecánica de vuelos, Mike Habib, está decidido a averiguarlo. Ha estado estudiando los huesos de un pterosaurio gigante concreto, el Quetzalcoatlus. Este ejemplar descubierto en Texas es de un tamaño gigante similar al encontrado en Transilvania. Mike centró su atención en el ala del pterosaurio. Este es el esqueleto del Quetzalcoatlus. Aquí vemos los huesos grandes del ala. Este es el húmero, el de la parte superior del brazo. Mike realizó un análisis forense de los huesos. Usé tomografías para observar el interior de los huesos y descubrí que la mayoría de los huesos del ala eran muy huecos. La pared ósea solo tiene 3 milímetros de espesor. Su volumen es aire más que nada. Esto hace que el esqueleto sea bastante ligero, pero en el interior del hueso superior del brazo, un denso andamio interno refuerza los huesos, especialmente cerca del hombro, algo que no se ve en el ala de un ave. Este hueso es mucho más fuerte de lo necesario para volar, más fuerte incluso de lo necesario para caminar. Así que, ¿por qué necesitaba el pterosaurio esas extremidades anteriores tan potentes? Entonces Mike se dio cuenta de otra pista: una ranura gigante en el hueso. Esto solo podía significar una cosa: un tendón enorme. Un tendón gigante que se extendería a lo largo de esta ranura y luego envolvería el pivote de la articulación del ala y terminaría en la punta del ala. El tendón habría sido casi tan grande como mi muñeca. El gran tamaño de este tendón llevó a Mike a una teoría. Los pterosaurios usaban la fuerza elástica del tendón para catapultarse en el aire. Los tendones y los músculos unidos a ellos tienen una cierta cantidad de elasticidad. Puedes estirarlos y volver a cerrarlos como si fuera una ballesta gigante. Mike utilizó el esqueleto para explicar cómo podía funcionar esto. Un pterosaurio gigante como este, para despegar, primero se agacharía sobre sus patas traseras y luego descargaría la fuerza en ellas, usando el ala gigante para presionar contra el suelo y usar toda esa energía almacenada para elevarse en el aire lo más rápido posible. Todavía hay una criatura viva que utiliza este método para ponerse a volar. Cuando un murciélago vampiro despega, realiza el mismo procedimiento. Pero los vampiros solamente pesan 57 gramos, así que ¿podría funcionar el mismo principio en la escala de un pterosaurio gigante?
Mike ha venido a un campo de tiro local para averiguarlo. Aquí tenemos una ballesta moderna, que es una forma muy efectiva de hablar de los pterosaurios. Los pterosaurios gigantes estiraban sus tendones poniéndose de cuclillas, y esa fase era mucho más lenta que la fase de despegue. Acumulaban energía lentamente y luego la soltaban rápido, así que voy a aplicar energía aquí de forma lenta. Habréis visto que las articulaciones de la ballesta se están doblando. Esa es la energía que se almacena en la flexión de las extremidades. Hay una gran cantidad de energía aquí, y cuando la suelte para lanzar el proyectil irá muy rápido. Esta ballesta catapulta tanta energía que puede lanzar un disparo de hasta 350 km por hora. Vaya, hay mucha energía en esta ballesta. No tiene mucho culatazo porque está bien fabricada, pero ese proyectil ha salido a toda mecha. La ballesta puede lanzar flechas ligeras a varios metros de distancia. Buen tiro. Pero ¿cómo se compara esta mecánica con la de un pterosaurio de 250 kilos? Al concentrar toda esta energía en su tendón gigante, los pterosaurios gigantes se propulsaban como cohetes, lanzando al aire una masa similar a la de un oso pardo en menos de medio segundo. Mike calcula que los pterosaurios solo necesitaban elevarse a 1,8 metros del suelo. Eso les daba suficiente espacio para desplegar sus alas y batirlas por primera vez. Y una vez en el aire, al igual que las aves gigantes, podían planear. Estos gigantes eran las criaturas voladoras más grandes que han existido, pero no habrían sido rivales para la próxima bestia de nuestra lista. Una serpiente de un tamaño increíble. Esta es la historia de una criatura que parece salida de una película de serie B de Hollywood. Empieza en 2004, en la región colombiana de Cerrejón. Una gran operación minera había expuesto un bosque fosilizado que databa de la época justo posterior a la extinción de los dinosaurios. El paleontólogo Jonathan Block dirigió una expedición al yacimiento y regresó con algo extraordinario. Esto es lo que encontramos. Es una vértebra reconocible. Cuando la descubrimos, pensamos que quizá era la vértebra de un cocodrilo. Pero no era ningún cocodrilo. John identificó a su dueña como la serpiente más grande que ha existido en el planeta, la Titanoboa. Esta es la vértebra más grande de la columna vertebral de una anaconda de 5,2 metros, que es la mayor serpiente viva actualmente. Si comparamos la vértebra de la anaconda con este fósil de 60 millones de años, queda claro el auténtico tamaño de la Titanoboa. La diferencia es increíblemente drástica. Aún me sigue dejando sin aliento. Mediante comparación con la anatomía de las serpientes gigantes actuales, el equipo de Block se dedicó a reconstruir el esqueleto de la Titanoboa, recomponiendo los fragmentos. Llamaron al experto en fósiles de serpientes, Jason Head, para verificar sus hallazgos. Las cifras que obteníamos en términos de peso, largo y contorno eran tan increíbles que al principio pensé que no estábamos haciendo bien los cálculos. Con 80 centímetros de ancho, a una Titanoboa le costaría entrar por la puerta delantera de una casa. Con un peso de más de 1000 kilos, sería 4 veces más pesada que la serpiente más grande viva hoy en día. Y con 13,7 metros, sería tan larga como un autobús escolar.
Estamos ante una mandíbula inferior que habría sido así de larga, como 4 veces el tamaño de la de una pitón gigante de hoy. En teoría, cuando la titanoboa abría la boca, podría haber cabido una persona dentro. Ya. Lo que está claro es que esta serpiente era demasiado grande para vivir en la Tierra. Al ser una serpiente tan enorme, debió de haber tenido problemas para soportar su propio peso. Este animal probablemente haya tenido que pasar la mayor parte o la totalidad de su tiempo en el agua. Y habría encontrado un montón de presas para alimentarse. En su ecosistema, las titanoboa vivían con cocodrilos gigantes, tortugas gigantes y peces gigantes, y probablemente se los podría haber comido a todos. Han pasado 60 millones de años desde que las titanoboas se extinguieron, por lo que es difícil encontrar una ahora. Pero los expertos pueden utilizar las serpientes actuales para tener una idea aproximada. Esta es una pitón reticulada, la especie más grande que aún pervive. Estas son las parientes vivas más cercanas a las titanoboa. Una gran parte de su anatomía es similar y además también muestran comportamientos parecidos. La constricción, el ataque por sorpresa y la depredación. En el caso de las anacondas que viven en medios acuáticos. Vaya. En este momento de nuestra entrevista, la pitón Goldie se pone a flexionar sus músculos. Eso está mejor. No es que esté tratando a Jason como presa, es simplemente su movimiento normal. ¿Sigue de buen humor? Pero cuando está de caza, es letal. Cuando las boas y pitones constriñen a sus víctimas, aplican mucha presión sobre su sistema circulatorio, lo que les produce un ataque al corazón. Pueden detener su corazón si las aprietan con mucha fuerza. Las serpientes pueden oprimir a una fuerza de hasta 1724 bares. Si lo hiciera una titanoboa, sería suficiente para aplastar a un animal tan grande como un rinoceronte. Para saber cómo es este tipo de fuerza, el experto en serpientes, Rhys Jones, está supervisando una pequeña prueba con vehículos de maquinaria pesada. Hemos preparado un experimento que nos ayudará a probar y visualizar el tipo de fuerzas que se necesitan para vencer a estas enormes presas. Aquí tenemos un camión colocado en su sitio. Esta cuerda amarilla representa a nuestra serpiente y, como veis, se enrosca alrededor de este barril. El barril representa a nuestra presa. Está lleno de agua y tapado. Va a hacer falta bastante presión para machacarlo, así que necesitaremos fuerza. Colocan un tractor de 7 toneladas y un motor de 190 caballos. Va a ser toda una prueba con un duro rival para el barril. A medida que el tractor se aleja, la presión pasa a 1724 bares, que es el nivel de presión de las serpientes más grandes de hoy en día. Pero la titanoboa tenía 4 veces más masa muscular, y las estimaciones indican que habría podido alcanzar una fuerza de trituración de hasta 7.584 bares, la misma presión que sufres si tienes un camión de 8 toneladas aparcado contra tu pecho. Lo ha estrujado como si fuera un juguete. ¿A que sí? Ha sido increíble. Creo que nuestra serpiente lo ha hecho picadillo, ¿eh? Ha bastado con 3.792 bares para reventar el barril. La mitad de lo que una titanoboa podría haber hecho, y más que suficiente para matar a cualquier ser vivo. Mirad cómo ha quedado el barril. ¿Os imagináis qué pasaría si os tocara a vosotros? No duraríais ni 2 segundos. La fabulosa fuerza de trituración de la titanoboa la colocó en la cima de los depredadores durante 10 millones de años. La titanoboa fue la serpiente más grande de la historia de la Tierra, con casi el doble de envergadura que la mayor ave voladora, y 3 metros más larga que la mayor criatura alada.
Pero por muy enorme que fuera esta depredadora, a continuación viene una bestia aún más grande y aterradora. A primera vista, esta bestia parece un cruce entre una tortuga gigante y un megacocodrilo. Pero el cómo era realmente este animal marino de tamaño monstruoso y el cómo se convirtió en depredador es un misterio de 100 millones de años. En 2003 salieron a la luz unos indicios en la costa sur del Reino Unido. Si buscáis fósiles, la costa jurásica de Dorset es uno de los cotos de caza más fértiles del mundo. Kevan Sheehan lleva viviendo aquí durante más de 40 años. Vi 3 piezas de lo que creí que era madera fosilizada. Me emocioné mucho porque pensé, tiene que haber más de esto. Y luego, para mi alegría, había un trozo enorme de hueso atascado. Era casi como si un meteorito hubiera impactado en el acantilado. Había docenas de piezas de fósiles incrustadas en el acantilado. Al juntarlas, formaban algo increíble. El cráneo más completo jamás descubierto de un pliosaurio. El paleontólogo Richard Forrest es un especialista en estos monstruos antiguos. Esta es una máquina de matar gigante. Este pilosaurio era el mayor depredador. Estaba en la cima de la pirámide alimenticia. Eran básicamente unas bestias grandes y poderosas que arrasaban con cualquier cosa que hubiera en su camino. Un animal impresionante. El pliosaurio más grande conocido tenía unas aletas de casi 3 metros de largo. Eso equivaldría a un jugador de baloncesto con los brazos en alto. Si nadara en las aguas de hoy en día, sería más grande que un barco de patrulla marina de unos 13,8 metros. Y si hablamos de peso, harían falta unos 44 coches compactos para equilibrar el de un pliosaurio. El mordedor más fuerte actualmente es el cocodrilo de agua salada, con una fuerza de mordida de 1,80 toneladas. El pliosaurio tenía una mordida casi 10 veces más fuerte. Era el T-Rex del océano. Tenemos estos dientes grandes de delante, que son con los que agarra a sus presas y las captura. Luego, un poco más atrás, otra fila de dientes, que son con los que las cortan en pedazos. Y luego tenemos estos otros, que están curvados hacia atrás. Así que una vez que la presa llega aquí, no tiene escapatoria. Pero eso arroja preguntas. Si vas a morder algo, primero tienes que ser capaz de atraparlo. ¿Cómo un depredador de 13,8 metros, del tamaño de un contenedor de los grandes, podía alcanzar a sus presas? El secreto debe de estar en sus 4 aletas gigantescas. Actualmente, lo más parecido a una aleta de pliosaurio pertenece a una criatura que da mucho menos miedo. Los pingüinos pueden parecer divertidos cuando caminan como patos sobre tierra, pero bajo el agua son como cohetes y se mueven a velocidades de hasta 30 km por hora. El experto en biomecánica, Flavio Nocca, está tratando de comprender cómo alcanzan estas velocidades extraordinarias. Utiliza una cámara de alta velocidad para grabar a los pingüinos bajo el agua. Esta cámara puede procesar hasta 12.000 imágenes por segundo. Eso significa que capturan hasta el menor detalle de los aleteos. El material de Flavio revela que los pingüinos no están nadando con sus aletas, sino batiéndolas como si fueran pájaros. Están volando bajo el agua. Y al girar sus alas mientras aletean, los pingüinos pueden propulsarse hacia adelante tanto cuando van hacia arriba como cuando van hacia abajo, que es algo que las aves no pueden hacer en el aire. El pliosaurio no tenía 2, sino 4 aletas, y eran gigantescas. Todas las señales indican que este monstruo no solo era uno de los depredadores más grandes, sino también uno de los más rápidos del océano. El ingeniero aeroespacial Luke Mascout está investigando cómo se movían.
Tras hacer radiografías de los fósiles, Luke ha recreado un par de aletas de pliosaurio a las que llama alas. Los pliosaurios eran excelentes nadadores, y como el objetivo de la caza consiste en alcanzar a la presa, para lograrlo debe ser muy rápido. Necesitas un impulso fuerte y una alta aceleración. Al suspender las alas en una cisterna, está tratando de determinar cómo las aletas delanteras y traseras trabajaban juntas para impulsar al pliosaurio. Unos tintes azul y rojo revelan cómo cada ala empuja el agua. Luke mueve las alas de diferentes maneras y registra la cantidad de propulsión generada. Se da cuenta de que ciertos movimientos producen un efecto notable en el ala trasera. Los resultados iniciales sugieren que el ala trasera puede producir un impulso de aproximadamente un 50% más que un ala que opere sola. Al aprovechar la estela del ala delantera, el pliosaurio podía generar más del doble de impulso que el que produciría con un solo par de alas. Así es como esta bestia colosal alcanzaba esa repentina y tremenda aceleración. Sus presas no habrán tenido ninguna oportunidad. El pliosaurio es solo el último que hemos nombrado de nuestra lista de las 10 bestias más grandes que han existido. De momento, hemos hablado de la libélula gigante, el insecto más grande de la historia del mundo. El Pelagornis, el ave voladora más grande. El Paraceraterio, el mamífero más grande que ha pisado la Tierra. El pterosaurio gigante, la criatura voladora más grande. La Titanoboa, la serpiente más grande conocida de todos los tiempos. Y el Pliosaurio, el mayor reptil depredador marino. Pero ahora toca una especie de dinosaurio que los gana a todos. Los nuevos descubrimientos de uno de los dinosaurios más extraños están reescribiendo los libros de texto. Un dinosaurio monstruoso con dientes feroces y garras casi tan grandes como un brazo humano. Estamos hablando de algo enorme que te podría partir en dos con un solo movimiento. Y una joroba espinosa en forma de vela. Las espinas son más altas que una persona. De vez en cuando nos encontramos con dinosaurios muy raros. Creo que es el dinosaurio más extraño del que se tiene constancia. El paleontólogo Nizar Ibrahim fue en una expedición al desierto del Sáhara en Marruecos en 2013. Cuando vio los huesos de la bestia, supo que se trataba de algo especial. Este era un espinosaurio o lagarto de espinas. Vivió hace 100 millones de años. Todo en él es gigante. Cuando lo ves delante de ti piensas, vaya, es un depredador enorme. Esa joroba de 2 metros implica que el espinosaurio sea el doble de alto que un humano. Con 15 metros de largo de la cabeza a la cola, es 3 metros más largo que un T-Rex. Es tan grande como un camión de bomberos, con un peso de 22 toneladas, lo que lo convierte en el depredador más grande que ha pasado por la Tierra. Pero el espinosaurio no era el único dinosaurio peligroso de la región. Hace 100 millones de años, este desierto era un sistema fluvial inmenso y lleno de otros depredadores. Lo llamo el río de los gigantes, ya que fue el hogar de peces gigantes, reptiles voladores gigantes y algunos dinosaurios del tamaño de un T-Rex. Fue probablemente el lugar más peligroso de la historia de nuestro planeta. Estaba tan repleto de depredadores que uno se pregunta de qué vivían. ¿Dónde estaban los herbívoros para soportar a tantos depredadores? Era un misterio. Con tan pocos dinosaurios herbívoros de los que alimentarse, ¿qué permitió a los espinosaurios sobrevivir aquí y convertirse en el mayor depredador de todos? A medida que Nizar y su equipo observaban los huesos más de cerca, comenzaron a encontrar pistas.
unos rasgos extraños que distinguen a este depredador de otros dinosaurios como el T-Rex. Este animal no se parecía nada al T-Rex o a otros dinosaurios depredadores. Era como examinar a un alienígena del espacio exterior. Para empezar, los dientes tenían una forma inusual. El espinosaurio siempre agarraba a sus presas y las mantenía en estas enormes mandíbulas con dientes largos y cónicos. Estos dientes son perfectos para agarrar a presas escurridizas. Estas mandíbulas de más de 1,5 metros de largo podían engullir presas enteras del tamaño de una persona. A continuación, Nizar se dio cuenta de que para ser un dinosaurio depredador, las extremidades delanteras eran inusualmente largas. Aunque no todos los expertos coinciden, Nizar cree que los espinosaurios pudieron haberlas usado para caminar y los pies traseros eran igual de extraños. Los pies del espinosaurio son muy raros. Normalmente en los dinosaurios depredadores las garras se recurvan para agarrar la presa e inmovilizarla en el suelo. En los espinosaurios, las garras son casi planas y bastante amplias. Casi parece una pala. Y yo creo que es muy probable que los pies del espinosaurio fueran palmeados, al igual que muchas aves y cocodrilos. Parecen hechos más para remar y nadar que para correr sobre tierra. Todo apuntaba en la misma dirección. Parece que esta bestia nadaba y cazaba en el agua. Este dinosaurio hacía algo que ningún otro dinosaurio depredador estaba adaptado para hacer. Es un monstruo de río. Este fue un descubrimiento extraordinario. Indicaba que los espinosaurios cazaban peces, lo que suponía una gran ventaja sobre los otros dinosaurios depredadores. Pero si los espinosaurios podían nadar, ¿cómo cazaban? ¿Cómo podía una criatura tan voluminosa perseguir a peces y tener la suficiente rapidez para capturarlos a pesar de su tamaño monstruoso? Para averiguarlo, el equipo examinó los huesos. Una tomografía permitió a los científicos ver los fósiles en 3 dimensiones y observar su interior. De repente, el cráneo de otro espinosaurio comenzó a revelar nuevos secretos. Esta es la punta del hocico del espinosaurio. Si nos fijamos en la parte exterior del hocico, vemos todos estos agujeros que son tan inusuales. La tomografía reveló que dentro del cráneo una compleja red de tubos se extendía desde los agujeros hasta el cerebro. Es toda una red de aberturas, y está claro que algo pasa ahí. Probablemente había algún tipo de función sensorial. Esto le recordó a Nizar algunos de los depredadores más mortales de hoy en día: los cocodrilos. Los cocodrilos y caimanes tienen agujeros similares en sus hocicos. Se llaman forámenes y durante muchos años también desconcertaron a los expertos. La neurobióloga Daphne Suárez pretende descubrir para qué servían. Como veis, estos animales están muy bien adaptados a la vida en el agua. Daphne ideó un experimento particular. Puso a caimanes jóvenes en una pecera, tapó los forámenes de sus hocicos y luego apagó las luces. Tengo a los animales en total oscuridad para que no puedan ver, y sus oídos están cubiertos para que no puedan oír. Y entonces, para imitar el movimiento de pequeñas presas cayendo al agua, a Daphne se le ocurrió usar gotas de agua. Voy a usar gotitas de agua porque no huelen a nada. Con todos sus sentidos neutralizados, los caimanes no reaccionaron en absoluto. Luego Daphne desbloqueó los agujeros de los hocicos y repitió la prueba del goteo. El experimento de Daphne reveló que las aberturas en el hocico de los caimanes esconden sensores de presión que captan hasta los movimientos más sutiles en el agua. Este sentido les proporciona una velocidad de reacción asombrosa de 500 milésimas de segundo, tan rápida como el cambio de marcha de un Lamborghini. Los agujeros en el cráneo del espinosaurio probablemente escondían sensores de presión similares.
Este es el sentido adicional que permitió al espinosaurio convertirse en el depredador más letal. Podéis imaginar cómo hundían sus enormes mandíbulas en el agua, detectaban algún movimiento y luego capturaban a la presa. Este supersentido y la capacidad para cazar tanto en agua como en tierra hicieron del espinosaurio el mayor depredador que ha caminado por nuestro planeta. Pero la siguiente bestia gigante es el depredador más imponente de todos los tiempos. Una criatura que acechaba los océanos desde hace 16 hasta hace 3 millones de años. El mayor depredador de todos, el megalodón. El nombre significa dientes grandes y parece haber sido el tiburón más voraz de la historia. No había nada que estuviera a salvo del megalodón. Si te atrapaba, te mataba. Gran parte de lo que rodea a este gigante sigue siendo un misterio. Pero nuevas pistas están saliendo a la luz en Panamá, Centroamérica. En una cantera de cemento. Aquí unas excavadoras gigantes están socavando el lecho de un antiguo litoral. Hace 10 millones de años, esta zona estaba cubierta de agua. Lo sabemos por los tipos de fósiles que hemos descubierto aquí. Por ejemplo, nos encontramos con un montón de conchas que son típicas de las zonas regadas de poca profundidad. Pero además de conchas, la paleobióloga Catalina Pimiento también encuentra unos dientes de megalodón. Y hay algo extraño en ellos. Los dientes que vemos aquí son muy pequeños en comparación con los típicos dientes de megalodón que encontramos en otros lugares. Sé que estos son dientes de megalodón porque tienen una forma particular. Son triangulares y bastante simétricos, pero sobre todo por las estrías que tienen en sus bordes. Solo hay una conclusión lógica. La razón es que la mayoría de ellos eran jóvenes o crías. Catalina ha hecho un descubrimiento sorprendente. La primera evidencia que se ha descubierto del criadero de un megalodón. Esta zona es la primera área de reproducción de unos megalodones. Pero incluso entre esos ejemplares infantiles, el extraordinario tamaño de los megalodones era sorprendente. Los dientes de la cría eran tan grandes como los de una bestia de la actualidad, el gran tiburón blanco adulto. Este es el diente de leche de un megalodón y este el de un gran tiburón blanco adulto. Como vemos, una cría de megalodón era tan grande como un gran tiburón blanco adulto. Así que los megalodones ya eran enormes incluso recién nacidos. El hecho de que Catalina haya sacado estas deducciones a partir de los dientes no es inusual. De hecho, casi todo lo que los expertos saben sobre el megalodón viene de observar sus dientes. No hemos encontrado esqueletos de megalodones porque están hechos de cartílago como los tiburones. Una vez que el tiburón muere, el cartílago se desintegra. Pero sí hemos encontrado sus dientes y podemos usarlos para recrear cómo debieron de haber sido las mandíbulas de los megalodones. Esto nos indica que el megalodón adulto era un Goliat. Sus mandíbulas medían hasta 2 metros de altura, lo suficiente como para tragarse a una persona. Con la friolera de 100 toneladas de peso, era 100 veces más pesado que un gran tiburón blanco promedio. Tenían 18 metros de largo, una longitud equivalente a la de un camión articulado. Y una mandíbula con hasta 250 dientes alineados en varias filas, con los bordes cerrados como los de un cuchillo de carne. Estos dientes son potentísimos. Con los enormes músculos que tenía esta criatura para cerrar sus mandíbulas, podía desmembrar a cualquier animal que viviera en aquella época. Y Stephen tiene indicios de lo que hacían estas mandíbulas para cazar. Sabemos por el tamaño y la forma de este hueso que es una vértebra de la cola de un delfín. Está cerca de la aleta de la cola y tiene estos profundos surcos a ambos lados. La única explicación para que este fósil presente estos surcos es que fue mordido por un megalodón.
Si lo comparamos con este diente de megalodón, la mandíbula superior se cerraría de golpe, arrastrando a la vértebra al espacio entre dos dientes adyacentes y penetrando en el hueso con tanta fuerza que probablemente le cortara la cola. Todo apunta a una mordida asombrosamente poderosa. Y un hombre que ha decidido calcular con exactitud la fuerza de esta mordida es el experto en biomecánica de tiburones, Dan Hoover. Dan empieza con una tomografía del cráneo de un gran tiburón blanco moderno. Después de haber escaneado la cabeza del tiburón, podemos crear un modelo por ordenador. Podemos ver las mandíbulas superiores e inferiores aquí y ponerles músculos virtuales para generar una simulación que nos indique con qué nivel de fuerza mordía. A continuación, Dan lo aplica al tamaño de un megalodón. Si utilizamos estas cifras para lo que creemos que es el mayor megalodón que ha existido, podemos estimar entonces que su fuerza de mordida posterior era de aproximadamente 18.500 kilos. Eso es como el peso de un camión de la basura, el que tiene en los dientes traseros. ¿Y qué aspecto tiene una fuerza de mordida de este tamaño en acción? Para averiguarlo, Dan decide llevar a cabo una misión. Va a visitar el cuerpo de bomberos de Tampa. Y hay una pieza de maquinaria que ellos usan para rescatar a las víctimas de accidentes de coches. Las mandíbulas de la vida. Es ligera y muy fácil de desplegar. ¿Así que esta cosa puede generar 18.500 kilos de fuerza de mordida en solo esa punta? Por supuesto, Dan. Para eso sirve, para cortar. Nunca nos da problemas cuando necesitamos abrir un coche. Entonces es muy parecida a lo que vemos en un tiburón antiguo, el megalodón. Veamos qué puede hacer. Vamos allá. Primero, Dan prueba la herramienta con un hueso de vaca. Es algo similar a lo que los megalodones mordían. Dale. Lo ha partido en dos, sin ningún problema. A continuación, prueba con un coche. Las mandíbulas de la vida pueden aplicar la misma fuerza de mordida que un megalodón, solo que mucho más lento. Un megalodón habría atravesado el coche con sus dientes en menos de un segundo. Ya sabemos que los megalodones podían machacar a las ballenas antiguas, podían machacar a tortugas marinas antiguas y al parecer incluso podrían haber machacado a este coche. El megalodón era el depredador más grande que ha existido jamás y su fuerza de mordedura era la más alta que ha tenido un animal en la historia del planeta. El megalodón supera a todos los demás depredadores. Es más grande que una titanoboa. Tenía más del doble de masa que un pliosaurio. Y habría intimidado a un espinosaurio. Pero aunque este tiburón gigante fuera un depredador tan colosal, compartía el océano con algo muchísimo más grande. Son las criaturas vivientes más grandes del mundo y las más pesadas de la historia. Propulsadas por colas enormes, pasan gran parte de su tiempo en las profundidades oceánicas. Pero cada año viene el verano y las ballenas azules aparecen en las aguas cercanas a Los Ángeles. Para el ecologista Ari Friedlander es una gran oportunidad para estudiarlas. Cuando te acercas a ellas, te das cuenta de lo grandes que son. Te sientes minúsculo en este pequeño bote en comparación con esta ballena enorme. Da miedo porque son gigantescas. Los números son impresionantes. Las ballenas son tan grandes al lado de un humano que podrían caber 90 personas solo en su cola. Sus 200 toneladas la hacen 30 veces más pesada que un elefante africano.
Y con 30 metros posee la misma longitud que un Boeing 737. ¿Cómo un mamífero puede volverse tan grande? Solo cuando una ballena aparece muerta en una playa, los científicos tienen la oportunidad de estudiar su anatomía. Ahora estamos en la caja torácica de la ballena, y cada lado de la caja torácica sería un pulmón. Aquí está el corazón, el estómago. Un corazón del tamaño de un coche se conecta a 1 millón de kilómetros de vasos sanguíneos, lo suficiente para llegar a la Luna y volver 2 veces. Pero hay una característica que destaca sobre todas las demás: la boca. En lugar de cazar un animal grande, las ballenas azules usan sus enormes bocas para atrapar cardúmenes enteros de una sola vez. Se alimentan de pequeños crustáceos parecidos a los camarones llamados krill. Mucha gente cree que es increíble que el animal más grande que jamás haya existido se alimentara de seres tan diminutos. Pero no es que ellas digan, ¡anda, un krill, voy a por él! Lo que hacen es buscar un banco denso de krills, porque para una ballena azul, una presa no es un krill suelto, sino miles y decenas de miles de estos individuos. Aunque el esófago de las ballenas es tan pequeño que se atragantaría con una rebanada de pan, su boca puede engullir 220 toneladas de agua de golpe. Para establecer una comparación aproximada, tendríamos que recurrir a algo como esto. Un DC-10. Un avión modificado para la extinción de incendios que cambió los asientos por un enorme tanque de agua. Este es el hidroavión más grande del mundo. Lleva encima alrededor de 44.000 litros de agua, es decir, entre 4 y 10 veces la capacidad de cualquier otro avión. El DC-10, utilizado para combatir incendios forestales, libera agua suficiente para cubrir la longitud de 10 campos de fútbol de una sola vez. Pero una ballena azul recoge 4 veces esta cantidad de agua en un solo bocado. Estamos muy orgullosos de esta máquina, pero si la ballena pudiera volar, contrataríamos a la ballena, porque es 4 veces más grande. La ballena duplica su peso con cada bocado. Y lo que viene después es una de las operaciones más raras del mundo natural. Cuando la ballena abre su boca para alimentarse, mueve su gigantesca lengua hasta su ombligo. La lengua es muy elástica y se expande, recubriendo la boca y creando un gran saco lleno de agua y krills. Luego, con la boca cerrada, la ballena vuelve a contraer la lengua hacia adelante como si fuera un pistón. A continuación cuela el agua a través de agujeros con forma de rejillas llamadas barbas, hasta que solo quedan krills dentro. La energía necesaria para llevar a cabo esta maniobra es colosal. De hecho, en un solo día la ballena azul quema hasta 3 millones de calorías, el equivalente a 10.000 hamburguesas. ¿Cómo una criatura que consume esta energía encuentra suficiente comida para convertirse en un gigante? La respuesta debe de estar en la forma en que caza. Pero como las ballenas cazan los krills a cientos de metros bajo el agua, presenciar este comportamiento, Ari se pone en posición. Con el chip encima, la ballena desaparece en las profundidades y Ari vuelve para rastrearla con su ordenador. Mientras observa la posición de la ballena en 3 dimensiones, percibe algo extraordinario. ¡Qué emoción! Hasta ahora pensábamos que iban por el agua tomando bocados y sumergiéndose casi en línea recta, pero hemos visto que este animal bucea hacia abajo y luego hace unos giros de 360 grados y maniobras acrobáticas, algo que nunca hubiera creído que un animal tan grande podía hacer. Las imágenes de la cámara revelan que la ballena da un giro justo antes de abrir la boca para alimentarse.
Este es el mecanismo que permite a las ballenas crecer tanto. Una ballena tiene los ojos en los laterales de la cabeza. No tienen visión binocular como nosotros, que podemos ver directamente lo que hay delante. Por tanto, para que este animal vea las presas que tiene delante, necesita girar el cuerpo para maximizar la cantidad de comida que recoge y limitar la cantidad de energía que gasta en hacerlo. Lejos de limitarse a engullir krills como el gigante marino que es, resulta que la ballena azul es la acróbata más grande de los océanos. En este top 10 de las bestias más grandes de la historia hemos visto a la libélula gigante, a un ave del tamaño de un avión de combate, a un mamífero tan grande como un tanque, a un pterosaurio del tamaño de un Learjet, una serpiente tan larga como un autobús escolar, a un asesino del océano con casi 15 metros de largo, a un dinosaurio que intimidaría a un T-Rex, a un tiburón 100 veces más pesado que un gran blanco, y a la criatura más grande que ha nadado por los océanos de la Tierra. La ballena azul es casi la mayor bestia que jamás ha existido. Pero hay otra aún más grande que se merece el título de la bestia más grande de todos los tiempos. Marzo de 2015. En el sur de Argentina, en la provincia remota de la Patagonia, un equipo de paleontólogos está en espera. Lucio Ibiricu ha estado aguardando este momento durante meses. ¿Por qué? Finalmente el titanosaurio acá en el museo. Llegó a casa. Dentro de este camión se encuentran algunos de los huesos más grandes del planeta. Muy bien, estoy muy contento. Está todo aquí. Y después de 5 años, sometiéndose a análisis científicos en Estados Unidos, vuelven a casa. Más de 50 cajas contienen los huesos de un solo dinosaurio. Cada hueso es enorme. Sin embargo, pese a lo grandes que son, estos huesos son solo un indicio de una criatura que aún era más grande, la bestia más enorme que ha pisado la Tierra. El viaje a este momento se inició en 2005. Lucio era parte de un equipo de paleontólogos que buscaban huesos de dinosaurios. Estaban en una zona remota de la Patagonia conocida como las Tierras Malas. Hace 75 millones de años esta zona era completamente distinta. Más templada, más verde, más húmeda, con mucha vegetación y varios ríos. Las rocas antiguas revelan que esta región fue un hábitat perfecto para los dinosaurios. Pero hoy en día, aquellos frondosos bosques han dado paso a un desierto estéril. A medida que el equipo inspeccionaba la tierra, uno de ellos se encontró un pequeño trozo de hueso expuesto. Lo primero que vimos fue la parte media del fémur. Empezamos a excavar, seguimos excavando y nunca terminábamos. Nos dijimos, vale, es un fémur, pero es enorme. Cuando miraba ese objeto, me daba cuenta de que era la primera persona del mundo en ver algo así. La primera persona de la historia que descubría esto. Habían encontrado un hueso de muslo gigante, de más de 1,80 m de largo. Esto es el fémur. Un hueso de una pata. Es más grande que yo y solo es un hueso. Es increíble. Es difícil de imaginar. Otras veces se han descubierto huesos más grandes que este, pero lo que llamaba la atención de este hallazgo fue lo completo que estaba el esqueleto.
Hicieron falta varias expediciones para extraerlo todo. Al final de 3 temporadas de excavación teníamos 145 huesos. Y el estado de ellos era sorprendente. El estado de preservación del dinosaurio era muy bueno. Muchos de los huesos que encontramos están en la misma posición que cuando el dinosaurio murió. El equipo se encontraba ahora ante una máquina del tiempo. Una que podría revolucionar nuestros conocimientos sobre las mayores bestias que han vagado por la Tierra. Ken se llevó los huesos de vuelta a su laboratorio en Filadelfia. Tras limpiarlos con cuidado, tomar escáneres en 3D y realizar exámenes forenses, comenzaron a revelar qué aspecto tenían estas bestias extraordinarias y cómo vivían. El inmenso tamaño de esta criatura era evidente a cada paso. Los resultados desafían a la imaginación. Este animal medía 26 metros de largo desde la cabeza a la cola. Su hombro tenía una altura de 2 pisos. Esta era una nueva especie de titanosaurio, un dinosaurio herbívoro de proporciones casi inimaginables. Ken nombró a su titanosaurio Dreadnoughtus, que significa el que no teme a nada. El Dreadnoughtus no tendría depredadores de los que preocuparse. Estas son criaturas grandes, feroces y vigorosas que merecen mucho respeto. El Dreadnoughtus era claramente una mina de información para los científicos. Pero contenía una sorpresa directamente relacionada con el tamaño de los mayores titanosaurios. Al examinar los huesos por dentro, Ken comenzó a encontrar pruebas de la edad que tenía este ejemplar cuando murió. ¿Veis estas grandes células óseas ovales? Eso indica que el hueso no va a crecer más. Y luego, a medida que avanzamos hacia el borde exterior del hueso, observamos cambios de textura. Y eso indica que se trataba de un hueso de rápido crecimiento. Eso solo podía significar una cosa. El Dreadnoughtus de Ken, pese a ser inmenso, no había crecido del todo. Sabemos que estaba creciendo cuando murió, 65 toneladas, y sin embargo no alcanzó su tamaño máximo. Eso significa que hay otros aún mayores por ahí y que no sabemos lo grande que este podría haber llegado a ser. Pero luego viene otra pista. El titanosaurio no era como nuestras otras bestias, el megalodón y la ballena azul. No nació con un tamaño monstruoso. El paleontólogo Gerald Grelet Tiner ha descubierto una prueba que revela la última pieza del rompecabezas. Está investigando un yacimiento en el norte de Argentina, una zona que hace tiempo fue un paisaje volcánico áspero. Nos encontramos sobre una formación geotérmica. En la época de los dinosaurios, esta zona era un punto geotérmico con respiraderos de vapor y piscinas de agua caliente. Los titanosaurios vinieron aquí para poner huevos. Lo que tenemos aquí es un puñado de unos 24 o 25 huevos de titanosaurio. Y este es quizá el más grande. Yo diría que tiene más de 20 centímetros de diámetro. Curiosamente, pese a lo grandes que eran los titanosaurios, sus huevos eran aproximadamente del mismo tamaño que los de avestruz. Pero algunos de ellos poseen unas cáscaras increíblemente gruesas. Como podéis ver, este, por ejemplo, es muy grueso. Mide unos 7 milímetros y es prácticamente imposible de partir. Así que una cría no sería capaz de romperlo. Gerald cree que las cáscaras empezaron a volverse así de gruesas para proteger al embrión de los agentes químicos geotérmicos. Pero fueron estos agentes los que posibilitaron que la cría saliera de su cascarón. Los elementos químicos erosionaron la cáscara del huevo desde el exterior hacia el interior, adelgazando la cáscara 1,2 o 1,3 milímetros, lo suficiente para que la criatura lo pudiera romper. Y para incubar un huevo, este sitio ofrecía una gran ventaja.
que hacía calor constantemente. Pero el bebé titanosaurio tenía un gran problema. Una vez que eclosionaban, no eran más grandes que los gatos domésticos, con lo cual eran pequeños en un mundo lleno de depredadores hambrientos. Crecer era obligatorio cuando estabas en el menú, por lo que crecían muy rápido, hasta el punto en que podían llegar a ser inmunes a los depredadores. Y pasar del tamaño de un gato a tener unos huesos de muslo de más de 2 metros de largo implica una velocidad de crecimiento impresionante. Las crías de titanosaurio crecían rápidamente desde que nacían, y ese estirón nunca paraba. Seguían creciendo lo más rápido que podían. Ahora debería ser posible juntar todas las pistas y construir una imagen del aspecto que tenían estas bestias. Partiendo de escáneres de los huesos, Ken Lacovara crea un modelo digital en 3D del Dreadnoughtus. La integridad del esqueleto significa que este modelo es mucho más preciso que el de cualquier titanosaurio anterior. Y esto nos ofrece una oportunidad increíble. Podemos tomar el modelo y ampliarlo para que coincida con los huesos del Argentinosaurus, el titanosaurio más grande que se ha encontrado jamás. Solo se han descubierto un puñado de huesos de Argentinosaurus, por lo que esta puede ser nuestra mejor oportunidad para atar los cabos sueltos y ver cómo debió de ser la apariencia de esta bestia. Es tan grande que hay que verlo para creerlo. Una de las mejores maneras de tener una idea de cuánto podía llegar a crecer este dinosaurio es medirlo. Vamos a empezar por la cola. Usando el esqueleto del Dreadnoughtus como guía, Lucio determina cómo el Argentinosaurus pudo haber sobrevivido en esta tierra. Solo su cola tendría la longitud de una titanoboa, 13,7 metros. Esta es la cola. Al añadir su cuerpo son otros 21 metros, más largo que un megalodón. Esto sería la cola y el cuerpo. Ahora el cuello. La cabeza y el cuello son otros 18,2 metros, lo que suma una longitud total de 39,6 metros, es decir, más grande que la ballena azul y el Paraceraterio juntos. Ahora es el momento de revelar al mayor animal que ha pisado la Tierra. Este es el Argentinosaurus, la mayor bestia de la historia. Desde la cola hasta la parte delantera de la cabeza serían unos 40 metros. Con una altura de más de 9 metros, sin ni siquiera levantar la cabeza, y con un cuello como el brazo de una grúa, los mayores titanosaurios conocidos habrían sido una imagen aterradora. Con ese tamaño, una persona de 2 metros no le llegaría ni a la rodilla a un Argentinosaurus. Con unas 90 toneladas probablemente pesaba lo mismo que los T-Rex. Y con 40 metros de la cola a la boca equivale a la longitud del Space Shuttle Orbiter. Los titanosaurios eran megaversiones de cuello largo y cola larga de los Diplodocus. Solo sus estómagos tenían el volumen de un elefante. Y solo uno de sus pies era lo suficientemente grande para aplastar a 20 personas. Entonces, ¿cuál era el secreto de su inmenso tamaño? La respuesta parece estar en la única cosa que tienen que no es gigantesca.
Su cabeza. El titanosaurio, como el Dreadnoughtus, tenía una cabeza tan grande como la de un caballo. Y eso es porque no masticaba su comida, simplemente la agarraba y se la tragaba. El cráneo es como una aspiradora de plantas. No tenían la capacidad de masticar. Eso significa que el titanosaurio podía consumir más de 2 toneladas de vegetación al día. Eso es ensalada suficiente para alimentar a 40.000 personas. El Dreadnoughtus podía quedarse en un sitio, con ese cuerpo enorme, sin moverse, y pasar una hora asimilando decenas de miles de calorías, para luego dar unos pasos a la derecha y pasar otra hora o así limpiando otro tramo de vegetación. Así que para las pocas calorías que gasta, necesita consumir cantidades ingentes de comida. Esta estrategia básica convirtió a los titanosaurios en algunos de los comedores más eficaces de todos los tiempos y les permitió alcanzar unos tamaños monstruosos. Y sin embargo, pese a lo grandes que eran, los expertos están convencidos de que en algún lugar, escondidos entre las rocas, todavía quedan especímenes aún más grandes por descubrir.